Latinum FM TV presenta El Último Faro con Manuel Plaza. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de El Último Faro. En esta ocasión abordaremos, ¡oh sorpresa!, una nueva lista, pero esta vez no es de 7, es de 10, sobre algo que aconteció en Egipto. Ya creo que muchos de ustedes lo han adivinado. Las 10 plagas que azotaron Egipto en el tiempo de Ramsés II. Todos sabemos, los que asistíamos a catecismo o a las escuelas dominicales, leíamos estos episodios bíblicos acerca de la salida de Egipto del pueblo de Israel. Y los que no asistían a las escuelas dominicales o al catecismo seguramente vieron alguna de las películas con contenido bíblico que llevó a cabo el cineasta norteamericano Cecil B. DeMille. Cuando yo era niño y ya jovencito, llegaba Semana Santa y uno de los clásicos era Los 10 Mandamientos, Quo Vadis, La Historia Jamás Contada, Demetrio el Gladiador, Marcelino Pan y Vino. El carnet se fue muy lejos esta vez. Pero para mi generación y otras, el recuerdo de estas películas, o de haber asistido al catecismo, o haber ido a las escuelas dominicales donde se estudiaba estos temas, la salida del pueblo de Israel de Egipto está precedida por las famosas 10 plagas. Tal vez habría que preguntarse qué hacían los israelitas en Egipto. Y eso nos retrotrae a la historia de Josué o Joshua y sus hermanos. Nosotros recordamos, si recordamos el catecismo o la escuela dominical, José era el preferiti de su padre, era el hijo bien amado. Los otros hijos eran buenos para trabajar, eran buenos para pelear, pero la luz de los ojos del padre recaía en Josué. Y los hermanos, imbuidos por una gran envidia, le dan una golpiza y para no tener que enfrentar la ira de su padre, lo venden como esclavo. En otros textos dice que los esclavistas lo encuentran y se lo llevan raptado, pero y le presentan a su padre la túnica manchada de sangre para señalar de que Joshua ha muerto, comido o devorado por unos leones. Josué llega a Egipto en calidad de esclavo, es asignado a una familia noble. Bueno, según las películas de DeMille, a Josué le hacía ojitos la esposa del noble, por lo tanto lo castigan y va a parar a prisión. Y en prisión, entre los compañeros que tenía era el panadero real y el enólogo real, el encargado de comprar los vinos y de probar los vinos antes que los probara el faraón. Ambos personajes habían caído en desgracia y estaban ahí en prisión con Josué. Sin embargo, tanto el panadero como el enólogo real empiezan a tener sueños. Y el único que los pudo interpretar correctamente fue Josué. Josué, entre otras cosas, interpreta el sueño del enólogo que
y le señala que va a ser liberado dentro de poco y repuesto, redestinado, recolocado en su calidad de enólogo real. Cosa que sucede. Al poco tiempo el faraón comienza a tener sueños, pesadillas, y llama a los sacerdotes para que interpreten estos sueños, y estos no pueden, son demasiado crípticos, demasiado con un significado muy oculto. El enólogo sabe de esta situación y le señala que en prisión hay un esclavo judío que interpretó su sueño de que iba a ser liberado y repuesto como servidor, como miembro de la corte faraónica. Y el faraón manda a liberar a este esclavo para que comparezca ante él y escuche sus sueños. Josué llega a la corte y el faraón le dice: mira, he tenido estos sueños a lo largo del tiempo y los sacerdotes y los dioses de Egipto me han negado su significado, pero confío en que tú puedas interpretarlos. Y ahí viene este sueño que relata el faraón de que del Nilo surgen 7 vacas hermosas, rozagantes, de ubres llenas, barrigonas, de mucha carne. Sin embargo, después del mismo Nilo surgen 7 vacas famélicas, esqueléticas, puro hueso, puro cuero, que devoran a las vacas rozagantes. Y después cuenta el faraón que del Nilo ve surgir en los campos 7 gavillas de trigo, de grano muy rico, muy sana, muy cargadas de grano, cada espiga. Sin embargo, ve surgir también del Nilo 7 gavillas de escaso trigo, de escaso grano, quemadas, dobladas, poco sanas, enfermas, que devoran, engullen a las gavillas sanas. Josué mira al faraón y le dice que solo hay una interpretación posible, que las 7 vacas y las 7 gavillas sanas, rozagantes, representan 7 años de abundancia plena como nunca lo ha visto Egipto. No obstante, las 7 vacas flacas y las 7 gavillas enfermas lo que representan son 7 años de 7 años de sequía, 7 años de poca producción. Va a haber hambre en Egipto. Los sacerdotes, defendiendo su postura, señalan que es una locura pensar que va a haber hambruna en Egipto, que desde que hay registros, de lo que hablábamos en el capítulo anterior, jamás el Nilo ha descendido a niveles tales que no pueda proveer del agua suficiente para el ganado y para la agricultura a orillas del río. Sin embargo, el faraón desoye a los sacerdotes y en un gesto inusitado se saca su anillo y se lo coloca en un dedo a Josué y le dice: solo yo puedo mandar más que tú en las tierras de Egipto. Tú estarás a cargo de que Egipto no sufra la hambruna. Y por 7 años, estos 7 años de gran cosecha, de gran abundancia, Egipto reservó para sí, en los graneros imperiales, grano.
mucho grano, de cebada, de trigo y de otros alimentos que se podían conservar en el largo tiempo. Y llegó el hambre, llegó la hambruna, llegó la sequía, y Egipto, y esta hambruna, esta sequía, esta escasez de alimentos no solo azotó Egipto, azotó Libia, Nubia al sur y Canaán hacia el este. ¿Y quiénes estaban en Canaán? Los judíos, este pueblo de origen semita que hablaba hebreo, por eso, y que tenía ciertas creencias religiosas, descendientes en su mayoría de Yehuda, Judá, judío. ¿A qué se dedicaban los judíos en Canaán en ese tiempo? A la agricultura y a la ganadería, particularmente de ganado ovino. Y como también fueron azotados por el hambre, escucharon, les llegó de oídas que en esta tierra hacia occidente, en esta tierra cruzando el Sinaí, bañada por el Mediterráneo y por el Mar Rojo, por uno de sus costados, había trigo, había alimento, alguien tenía reserva. Y los hermanos de Josué parten hacia Egipto. Josué los reconoce cuando se presentan ante los graneros imperiales y los manda a apresar. Y pide que para su liberación le ordena a un par de sus hermanos que vuelvan con su padre y con su hermano menor Benjamín. Y efectivamente este par de hermanos que va hacia Canaán trae al padre y a Benjamín, y ante ellos él se revela como José, su hermano, no como este gran visir o gran ministro del faraón. Y como Egipto, gracias a la administración de la abundancia que hizo Josué, el faraón invita a este pueblo de Israel, a esta tribu semita, a que se asiente, que se venga a Egipto, con camas y petacas, que Egipto es su nueva tierra. Y los judíos aceptan esta invitación y se asientan en Egipto, y bajo el auspicio faraónico, y prosperan en tierras egipcias por muchos años, por más de 200 años, lo cual trajo problemas porque los nuevos faraones ven en este pueblo creciente, que se enriquece a poco y que además tiene ciertas funciones dentro del imperio egipcio, toman ciertas medidas, y en esas medidas es declararlos pueblo tributario, es decir, un pueblo que para permanecer en Egipto tenía que pagar tributos, y muy altos tributos. Y además, según algunos arqueólogos e historiadores egipcios, los judíos se habrían asentado en las tierras de Gosén o Goshen o Gesem, y les habrían dado como misión fundamental ser los guardianes de la frontera oriental de Egipto. Entonces, habrían cumplido papel los hombres de Egipto, los hombres de Israel habrían cumplido
una parte de ellos, al menos, el papel de tropas auxiliares del ejército del faraón. Y eso reviste una cierta importancia después cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. Y además eran constructores, pero no en calidad de esclavos, sino de albañiles expertos. Obviamente el pueblo de Israel se sentía esclavo porque eran un pueblo que tenían que pagar tributos para vivir ahí. Entonces, pero no eran esclavos en el sentido tradicional que nosotros le damos a la palabra esclavitud, ¿no? Como la esclavitud negra en los campos de algodón de los Estados Unidos. Y en eso están cuando un faraón se le ocurre una idea para disminuir la población judía, que es matar a los primogénitos. Miriam tenía un hermano y ella y su madre van al río, lo depositan en una canasta sabiendo que en ese mismo curso más abajo se reunían las mujeres de la corte faraónica. Y depositan al niño en la canasta y lo mandan al río abajo. El niño es encontrado, adoptado por una de las princesas de Egipto, una hermana del faraón, y fue criado en las costumbres de la nobleza egipcia, es decir, sabía leer, sabía escribir, sabía administrar, era militar, avesado en las artes de la guerra. Y este personaje se le llama Moisés por los hebreos, pero en egipcio se le llamaría Emsés. Ses significa hijo de, Ramsés hijo de Ra. Emsés es hijo de nadie. El hoy de Moisés es una adaptación hecha por los hebreos para sustituir el nombre egipcio, Emsés. Y este Emsés vive una parte larga de su vida como prácticamente príncipe de Egipto. Incluso hay una versión animada que se llama El Príncipe de Egipto y que relata la historia de Moisés. También está Éxodo, Reyes y Dioses, que es una de las últimas versiones filmadas sobre este tema. Y para hacer corto la historia, Moisés, en su ir y venir de administración de los bienes del faraón, se encuentra con que hay un pueblo que paga impuestos excesivos y es muy maltratado por los administradores egipcios. La familia de Moisés lo reconoce y se las arreglan para revelarle su origen judío. Y cuando él se entera de que ese es su origen, siente una gran empatía y simpatía por sus hermanos de sangre que están sometidos a la tributación egipcia. Y en un episodio muy desafortunado, Moisés da muerte a un importante funcionario de la corte imperial, y el faraón Ramsés II
se encuentra con que tiene que elegir o darle muerte sumaria, inmediata, o mandarlo al exilio, que también era condenarlo a muerte, ya que él había llevado siempre una vida de príncipe. ¿Quién era este Ramsés II? Ramsés II, o también conocido como Ramsés Meriamón, era el tercer faraón de la 19ª dinastía. Gobernó más de 66 años y él mandó a construir una ciudad que se llama Pi Ramsés Ayatu, la casa del dominio de Ramsés, grande en Victoria, y también era conocida como la casa turquesa. Actualmente eso es una ciudad que se llama Cantir. Este Ramsés II había sido particularmente muy hábil y un gran estratega, y ganó campañas en Siria, en el Levante Mediterráneo, combatió a los libios hacia el occidente de sus dominios, y también realizó campañas hacia el sur, en Nubia, de las cuales salió victorioso. Al menos así lo atestiguan los templos en Beit el Gali y en Gerf Hussein. Y además se caracterizó por mandar a construir muchas cosas. Él construye esta nueva capital, Pi Ramsés, y también Pitom, otra gran ciudad. Mandó a restaurar muchos de los antiguos templos, acrecentó Ábidos, que tiene un importante centro ceremonial, y todos esos encargos los llevaron a cabo principalmente el pueblo de Israel. Ramsés II va a sufrir hacia el final de su vida un asesinato por séquito de Ramsés III en un intento de tomarse el poder, y la momia de Ramsés II tiene una estocada en el cuello de aproximadamente 5 a 7 centímetros. No sabemos si es la causa de la muerte, pero había él muerto alrededor de los 90 años. ¿Pero qué pasa con Moisés en su exilio? Llega a una tierra que en el fondo es actualmente parte de Arabia Saudita, Madián. Ahí conoce a Séfora, que va a ser su mujer, y este príncipe de Egipto se acopla a las costumbres de Madián por más de 10, 15, tal vez 20 años. Se convierte en un pastor bastante con bastante suerte en la crianza del ganado, y enriquece mucho a la familia de su mujer, una madianita. Eso significa que era judía, de creencia, que probablemente hablaba hebreo, pero que no vivía en la tierra prometida, no vivía en Canaán, vivía en este lugar, Madián. Y en eso está la vida de Moisés, tal vez tranquilo, con cierta añoranza de su vida pasada en Egipto, cuando ocurre el episodio de la zarza ardiente. Jehová, Elohim, Yahvé, Dios de Israel, se presenta ante Moisés y le señala que lo ha elegido para que libere al pueblo de Israel del yugo faraónico, y le encarga y le encomienda que parta hacia Egipto a liderar a su pueblo. Y es así como Moisés vuelve a las tierras de Egipto, y
con su callado de pastor, encuentra a su familia, Aarón, que es su hermano y que va a llegar a ser gran sacerdote, sumo sacerdote de Israel durante la salida, durante el éxodo. Le comunica al pueblo de que van a exigirle, pedirle, demandarle al faraón la libertad del pueblo de Israel. Y comparecen ante el faraón, y ahí viene este episodio donde el faraón dicen que se alegra de ver a su prácticamente a quien se había creado con él como hermano, pero la relación se avinagra rápidamente cuando le señala que él ha sido encomendado por el Dios de Israel para liberar a los judíos y que se vayan hacia Canaán. El faraón monta en cólera, y para demostrarle el poder del Dios de los hebreos, José y Aarón arrojan sus báculos, este bastón de pastor, lo arrojan ante el faraón, y estos báculos se transforman en unas serpientes enormes, probablemente unas áspides. El faraón le pide a los sacerdotes que confronten este conjuro, y efectivamente los sacerdotes del faraón, de la corte, transforman unas lanzas o tal vez unos bastones, los transmutan en serpientes, igualando este milagro, esta transformación milagrosa. Sin embargo, las serpientes se enfrentan, y es la serpiente de Moisés la que derrota y devora a las serpientes del faraón. Y ahí empieza un tira y afloja de los voy a liberar, no los voy a liberar, libera a mi pueblo, por favor, el Dios de Israel te lo exige. ¿Quién es ese Dios que yo no conozco, que me exige tal cosa, si yo soy un Dios? Decía Ramsés, el hijo de Ra, uno de los dioses principales del panteón egipcio. Entonces Moisés es informado por Yahvé de que va a mandar 10 plagas sobre Egipto, para que el faraón recapacite y libere al pueblo de Israel. En hebreo las 10 plagas se conocen como Makot Misrayim. ¿Cuál fue la primera plaga? La primera plaga es un ataque a la yugular de Egipto, que es transformar las aguas de Egipto, no solo el Nilo, las aguas de Egipto en sangre. Se tiñen de rojo, o se teñirán de rojo. Moisés llega a orillas del Nilo, y esto es bastante bien relatado en Moisés, una adaptación brasileña que se hizo. Moisés va a la parte del Nilo donde la nobleza y el faraón se bañan en el río, hunde el báculo en el Nilo, y el Nilo se tiñe de rojo. Las aguas se convierten en sangre, pero no solo las aguas del Nilo, sino todas las aguas de Egipto, imbebibles. Si efectivamente era sangre, los peces no pueden respirar sangre, así que hubo una gran mortandad de peces,
Imagínense el olor bajo el calor del desierto. Los animales no podían beber. Los cocodrilos, considerados sagrados, también morían uno tras otro porque no podían vivir en ese entorno. Algunos científicos han tratado de explicar de que el Nilo liberó en su camino desde el África profunda, habría liberado algunos depósitos de arcilla, y eso habría tenido el Nilo rojo. Otros hablan de que podría haber sido alguna especie de contaminación de algas. Bueno, pero bueno, el asunto es que el Nilo se volvió rojo, el agua era imbebible. Esto no solo era un ataque simbólico a Egipto, porque Osiris, Sater y Hapi y otros dioses eran los dioses tutelares del río, sino que también ataca directamente a la fuente principal de la riqueza de Egipto. No dice cuánto tiempo exacto duró este color rojo en el Nilo. El faraón manda llamar a Moisés y le señala que está considerando liberar a los hebreos, pero después se desdice de eso. La segunda plaga es una invasión de ranas, una invasión descomunal de ranas. Las ranas representan a la diosa Ge y a la diosa Heket, y también a Hanemit o Hatmethit. Y las ranas invaden todo. Y entonces imagínense, tú estás durmiendo tranquilamente en tu casa a orillas del río, que todavía debe apestar a sangre, y de repente te encuentras con que las ranas invaden tu casa, estás cubierto de ranas. El croar de las ranas no deja dormir a la gente se espanta, y nuevamente empieza este tira y afloja entre el faraón y Moisés. El faraón se vuelve a desdecir, y viene la tercera plaga. Y ahí hay un tema con la traducción, porque en algunos escritos se habla de mosquitos, en otros se habla de piojos. Este era un ataque directo a Geb, el dios de la tierra, a Horus, que era protector de los animales, a Imhotep, que también era un espíritu protector, particularmente de la sanidad. ¿Y por qué hay un problema con la traducción? Porque en hebreo se usa la palabra kinim, y kinim, por lo que he investigado, es una palabra genérica que se podría referir a piojos, mosquitos o pulgas. Bueno, sean piojos, mosquitos o pulgas, para el pueblo egipcio, que era un pueblo que siempre había dispuesto de agua para bañarse, para estar limpio y todo. Imagínate el pulguerío así picándote, no te puedes dejar de rascar, no te puedes, los piojos, los mosquitos, tal vez eran las tres cosas juntas, no sabemos por qué se ocupa esta palabra kinim. No te dejaban descansar ni a ti ni a los animales. Nuevamente viene el tira y afloja entre el faraón y Moisés. El faraón da una fecha, no la cumple, y Moisés lo amenaza con una nueva plaga. Y esta nueva plaga es nuevamente en hebreo o arameo. La cuarta plaga es los arob, los enjambres. ¿Pero enjambres de qué? De moscas y tábanos. Y cualquiera que haya ido de vacaciones a la playa o al sur, si lo ha picado un tábano,
sabe cómo duele eso, así que nuevamente la población egipcia sufre el ataque de estas plagas. ¿Quiénes estaban libres de estas plagas? Los hebreos, los judíos, los israelitas no eran atacados por las plagas. Tenían agua fresca cuando las aguas se convirtieron en sangre, no sufrieron la invasión de las ranas, no sufrieron la invasión de los mosquitos, piojos o pulgas, tampoco sufrieron con los tábanos. En cambio, los animales que eran propiedad de los egipcios, las personas sufrieron picadura tras picadura. Imagínense día y noche, imagínense, a uno lo vuelve loco un zancudo en la noche. Imagínense un enjambre de moscas y tábanos. En la película Éxodo, Dioses y Reyes, los sacerdotes del faraón tratan de, y que a su vez eran los científicos de la época, tratan de explicar que como el río se convirtió en sangre, murieron los peces, el río infectado hizo que las ranas salieran del río, las ranas murieron y eso que atraía mosquitos, moscas, tábanos. Así que esa era la explicación que daban ellos. Era una explicación misteriosa, genérica. No trataban de esa manera como de exculpar a Ramsés II por su testarudez de no dejar partir al pueblo de Israel. Viene la quinta plaga, y esta sí que es un golpe directo a la economía y al corazón de Egipto, que es la muerte del ganado, y de todo el ganado, o sea, ovejas, cabras, vacas, camellos, todo el ganado. Los equinos, cuentan que Ramsés II lloró la pérdida de sus caballos blancos, caballos finísimos, caballos que él adoraba. Entonces todo el ganado ovino, bovino, equino, caprino, probablemente porcino y los camélidos murieron. Así que imagínense, ya estaban con la peste del río, las pestes de las ranas, los tábanos, los piojos, las pulgas, y más encima bajo el calor, el calor de Egipto, o sea, hacia el interior de Egipto, cuando uno se aleja y va al desierto profundo, 30 grados cuando amanece, a mediodía hacen 48. Así que imagínense la podredumbre, el mal olor, terrible. Nuevamente tira y afloja con el faraón. Faraón da fecha, después se desdice, después dice que sí, después dice que no. Así que Moisés le dice, va a venir otra plaga. Toma un puñado de hollín y lo sopla al viento, y lo que genera eso es la famosa plaga de las úlceras. A la gente se empezó a llagar, la piel a ulcerar sin motivo alguno. Los sacerdotes del faraón no tenían explicación que darle, salvo de que, a pesar de que habían avanzado tanto en conocimiento médico, todavía no eran capaces de explicar todas las enfermedades. Nuevamente, si seguimos el relato de la teleserie brasileña, nuevamente Moisés asiste al palacio y le dice que vienen cosas más terribles y peores para el pueblo de Egipto y para el faraón, que por favor conceda. Y el faraón, en su orgullo, porque además el pueblo de Israel había crecido, progresado, eran los guardianes del este, era perder una parte importante de su población.
¿Cuál es la siguiente plaga? Lluvia de fuego y granizo. El granizo probablemente era desconocido en Egipto. Es probable que los faraones conocieran el hielo, conocieran la nieve. Los altos del Golán, a veces en lo que actualmente es la frontera entre Siria e Israel, ahí cae nieve. Cae nieve en la parte alta de Mesopotamia, así que es probable que hayan conocido el hielo y la nieve, pero para el grueso de la gente que cayera hielo del cielo era fin de mundo, ¿ya? Y además es lluvia de fuego y granizo. ¿De dónde pudo haber venido el fuego? Algunos señalan que tal vez el fuego venía de la erupción del Santorini en el Mediterráneo griego, pero Santorini había hecho erupción tiempo antes, bastante tiempo antes, entonces no coinciden las fechas. Según algunos vulcanólogos sí coinciden las fechas. Bueno, de ahí habría venido el fuego. Y el granizo nuevamente tira y afloja entre el faraón, que nos vamos, no los dejo, que nos vamos, libéranos, libera a mi pueblo. No voy a liberar a tu pueblo me pertenece. Siguiente plaga, la octava. Desde el fondo de África, desde el África profunda, llegan enjambres, mangas de saltamontes y langostas. Y estas arrasan. ¿Pero arrasan con qué? La sabiduría popular siempre las pone comiendo fruta, comiéndose las sandías, comiéndose las zanahorias, así como si fuera Bugs Bunny. What's up, doc? Pero en realidad lo que hacen estas plagas, como los saltamontes y las langostas, es comerse las hojas y los brotes de las plantas. Entonces, si algo se come los brotes y las hojas de las plantas, toda la producción vegetal que tenía Egipto decae, se pierde. Las imágenes apocalípticas que nos dan las películas de Hollywood es que además estas mangas, estas nubes de insectos penetraban palacios y perseguían a los cortesanos, a la esposa del faraón, al faraón mismo. Pero lo grave de esta plaga es que acaba con la producción agrícola, no más plantas. Entonces han perdido el ganado, han perdido la pesca, han perdido la producción agrícola. El hambre ya debe haber estado azotando hace mucho tiempo a Egipto, porque además entre plaga y plaga, en la película Éxodos, Dioses y Reyes, se plantea una plaga detrás de otra. O sea, empieza una, termina otra, termina una, empieza la otra, y así el castigo es continuo. En las películas, en la serie esta brasileña, pasan días, semanas entre plaga y plaga. No sabemos cómo fue, pero ahí viene el ataque directo a las creencias egipcias. La novena plaga es la oscuridad. Cae una oscuridad profunda sobre el reino de Egipto, y este es un ataque a todos los dioses luminosos de Egipto, a Horus, a Osiris, a Isis y particularmente a Ra, el dios sol. Entonces, perdiste ganado, perdiste la pesca, perdiste la producción agrícola, y más encima estamos en tinieblas. Y ahí
es cuando el faraón empieza a pensar que tal vez no sería tan mala idea ir que se vaya esta peste de los israelitas que tantos problemas le están trayendo al reino. Pero como es orgulloso y obstinado, no concede la libertad al pueblo de Israel. Es más, las escrituras señalan que la represión se volvió más dura. Entonces Moisés le dice que hay una última plaga, la 10ª, que es la más terrible de todas, y que si no concede la libertad al pueblo de Israel, todo Egipto va a llorar, todo Egipto va a estar de luto, particularmente él. Y ahí viene este relato donde el pueblo de Israel sacrifica a los corderos y cubre los portales, los umbrales y dinteles de las puertas, los empapa en sangre, señalando de que ahí viven israelitas, judíos, como medida de protección. ¿De protección de qué? Yahvé Elohim, Jehová, manda sobre las tierras de Egipto al ángel de la muerte, para que este ángel de la muerte tome ¿a quién? A los primogénitos, no solo a los recién nacidos, a todos los primogénitos de Egipto, no importaba si tenía 1000 años o si tenía un par de semanas. Y Egipto lloró, el faraón lloró y lloró y lloró la muerte de su primogénito. Y ante este dolor del que cubrió todo Egipto, o sea, no solo Pi-Ramsés, todo Egipto perdió sus primogénitos. Imagínense el llanto en la noche o en la mañana siguiente cuando los primogénitos están muertos y sus familias se dan cuenta de lo que ha sucedido. Pero este ángel de la muerte no visitó Goshen, el lugar donde se asentaba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, con el sacrificio de los corderos, con el sacrificio de estas inocentes criaturas, los corderos, pararon, detuvieron, bloquearon la visita del ángel de la muerte. Ante tal tragedia de una magnitud inenarrable, el faraón concede la libertad al pueblo de Israel. Y aquí viene algo importante, la salida del pueblo de Israel de Egipto no es como cuando uno va a una estación de metro y espera el siguiente metro, o llama un Uber. En esos tiempos no habría un Uber, tal vez un Camel Uber, pero no creo que haya existido en la época. No tiene que haber sido inmediato, porque tenían que apertrecharse, tenían que aprovisionarse para tan largo viaje, reunirse, porque cuando el faraón da la libertad al pueblo de Israel, es que todo Israel debe retirarse de Egipto, que se vayan a su tierra prometida, que se vayan a Canaán, si es que tanto les gusta Canaán. Feliz viaje por el desierto. Así que tiene que haber pasado fácilmente un par de meses para reunir a la gente y partir esta peregrinación hacia la tierra prometida. Ahí las escrituras no son exactas, pero se hablan de dos cifras, que es entre 400.000 y 600.000 varones. Acuérdense que en la Biblia las mujeres, los ancianos y los niños no se cuentan. Entonces, supongamos 600.000 varones, 600.000 mujeres, más los niños.
O sea, ya no son 10.000 ni 30.000, sino que estamos hablando de millones, y además o por lo menos ya de cientos de miles. Y además los judíos no solo se retiran ellos de Egipto, sino también hay muchos no judíos que los acompañan. Entonces ya 600, ya la cifra menor, 400.000 varones, 400.000 mujeres, supongamos 200.000 ancianos y niños y no israelitas, es 1.000.000. 1.000.000. Y ese 1.000.000 sale de las tierras de Gosén hacia la tierra prometida. Y bueno, y ahí tenemos el relato de que cuando este pueblo parte huye, se va de Egipto, Ramsés II planea una última venganza, que es darle muerte a todos los israelitas, y convoca a su ejército. Y ahí también hay un dato interesante, porque si tus caballos murieron con el ganado, si tus primogénitos murieron, era un ejército mermado, o si reunió un gran ejército, tampoco fue de reunirlo de la noche a la mañana. Así que hay mucho tiempo entre el fin de las 10 plagas y el inicio del éxodo del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Pero esas son las 10 plagas. Revisémoslo. La conversión del Nilo y de las aguas de Egipto en sangre, la invasión de las ranas, la invasión de mosquitos, piojos, pulgas, los famosos kinim, las moscas, otábanos, la muerte del ganado, las úlceras o llagas en la piel, la lluvia de fuego y granizo, las mangas de langosta, las tinieblas y la muerte de los primogénitos. Y un último dato: muchas veces se dice, oye, es que no hay registro histórico de este tipo de cosas. Y efectivamente en los registros egipcios, particularmente en el papiro judicial de Turín o en los templos, no hay un relato que cuente de esto, excepto un papiro que se llama el papiro de Ipur, o el papiro de el príncipe Ipu, que se encuentra en la Universidad de Leiden, en Holanda. Y en ese papiro se habla de que hubo un Nilo que se enrojeció y que hubo una salida de esclavos de Egipto, propiciada por el faraón, y que además muchas de estas plagas se repitieron en el tiempo. Pero es el único registro egipcio faraónico que hay de el Makot Misrayim, o las 10 plagas de Egipto. Y con la salida del pueblo de Israel de Egipto, y de esta listado de plagas, nos veremos en una próxima ocasión en el último faro. Freedom FM TV presentó El Último Faro. Hola,
Bienvenidos a freedomfm.cl. La verdad que estoy orgulloso del trabajo que se ha realizado para poder llegar a todos ustedes con la mejor música, con música de calidad estupenda, con unos videos fantásticos y la verdad, más encima, con grandes programas de televisión. Nuevos contenidos que no son los mismos que hacen los demás, algo especial, creado con esfuerzo, creado con mucho sacrificio. Aquí no hay grandes empresarios, aquí no hay grandes auspiciadores, aquí no hay plata de los políticos detrás. Aquí está el esfuerzo y el trabajo de mi familia, de César Pizarro, de la gente que nos ha apoyado. ¿Saben qué? Tenemos espectaculares programas que ustedes van a tener la posibilidad de ver cada semana, cada día, acá en freedomfm.cl, también en YouTube, en Freedom FM Espacio TV, y también vamos a estar en Facebook con Freedom FM Urquiza. Es muy orgulloso de mi parte el sentirme tan grande, pero de verdad tengo que salir porque se me hincha el corazón para mostrarles a ustedes toda esta realidad. Permítanme leer. Los días lunes vamos a tener un programa fantástico, con Carmen Cancino, el Aquelarre, donde van a poder conversar de magia, de misterios. Mejor medium de Chile, una mujer espectacular. Y el Aquelarre va a estar aquí cada lunes para ustedes. Los días martes tenemos La Clave Cultural con César Pizarro y El Círculo con Jimena Díaz. Un programa que ya lleva 1 año y medio al aire a través de la Provincia Televisión y que ahora ya está acá en nuestro canal Freedom FM. Es importantísimo, cada uno de esos contenidos son distintos, son especiales y son para ustedes. Los días miércoles, un programazo, cultura pura, educación pura, historia pura. Manuel Plaza, un periodista académico que va a estar haciendo El Último Faro. Es impactante, ¿eh? Y tiene mucho que ver con el mundo actual. Nos hace la conexión histórica con lo que nosotros estamos viviendo hoy día. Es impresionante. El día jueves, a otro nivel, Leo Araya va a estar semana por medio con Orión y aparte con La Taberna. 2 programas espectaculares. Uno de conversación con un grupo de amigos y el otro lleno de historia, lleno de entretención, lleno de cosas de música, de arte, entrevistas espectaculares. Y los días viernes, Freedom Music con Claudia Godoy y después una discoteca espectacular con Freedom Discoteca. Estamos ante un programa nuevo hecho a pulso con gran esfuerzo y tenemos los sábados recorriendo un tema entretenidísimo con César Pizarro y después Freedom Discoteca. Con esto estamos partiendo un evento nuevo, una situación absolutamente especial en la cual ustedes están invitados. Ustedes son parte primordial de esto. No porque lo diga yo, porque realmente esto está hecho con cariño para ser compartido con la gente. Los invitamos a tomar contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp, más 569-8222-4935. 569-8222-4935. O al correo contacto@freedomfm.cl. Sean bienvenidos a esta nueva programación, a este nuevo canal. Esto es Freedom FM para todos ustedes. Aquelarre. ¿Qué es aquelarre? Misterios, magias, hechizos, brujerías, tarot, numerología, signos del zodiaco, astros, ángeles, seres de luz, comunicaciones, videncias. Aquelarre es sabiduría, maestría, conocimientos, poder. Aquelarre soy yo. Aquelarre es Carmen Cancino.